Buenas noches, este es el programa Somos el Combo que se transmite en la televisión Más TV. En este programa hacemos entrevistas, presentamos análisis de coyuntura nacional y también investigaciones periodísticas en la que revelamos los abusos de poder y los actos de corrupción en la administración pública de funcionarios, de políticos y también de empresarios. Comenzamos. Guatemala es un país en el que se registran tragedias constantemente. Cada semana, cada mes hay una nueva tragedia. A mediados de septiembre fue la tragedia del Festival de Independencia Gallo 2022. Y en esta semana, en estos días, se dio una tragedia y fue en Villanueva. Un nuevo hundimiento se dio en el lugar y nadie se quiere hacer responsable. Como lo decía, todos los años en Guatemala, las lluvias, la época de lluvias, deja tragedias, en donde mueren guatemaltecos y miles resultan afectados. Y cuando ocurren estos desastres, pareciera que las instituciones encargadas de prever una tragedia no existen. Y vuelvo a repetirlo, nadie se quiere hacer responsable. El hundimiento de Villanueva es el ejemplo. Se encuentran desaparecidas una madre y su hija de 14 años, cuando el carro en el que se conducían cayó en un hoyo de más de 20 metros de profundidad. Y el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, no quiere asumir su responsabilidad. Buenas noches. Bueno, lamentable la tragedia. Desde aquí la solidaridad con los familiares de las víctimas y sobre todo con su círculo familiar más cercano. Y es que queremos recordar un poco lo que pasó ese día. El sábado 24 de septiembre a las 17:28 en la zona 6 de Villanueva se produjo un hundimiento de unos 20 metros aproximadamente. 20 metros, pero que eso ha ido creciendo. Y en ese momento cayó un vehículo. En el mismo iban Adolfo Mejía Itzep con su esposa Olga Emilia Chos Ulín y su hija Helen Michelle Mejía Cruz, de 15 años, todos originarios de San Cristóbal, Totonicapán. El señor Adolfo Mejía fue rescatado con vida del agujero y producto de ello perdió 2 dedos de su mano. Sin embargo, su esposa y su hija aún se encuentran desaparecidas. Aparentemente el vehículo ya fue localizado, pero ambas personas no han sido encontradas. Pero ese mismo día cae un segundo vehículo al agujero. Es a las 17:52. Es decir, escasos 24 minutos después. ¿Qué nos demuestra esto? Que no hubo ninguna reacción de las autoridades. ¿Por qué? Porque tuvieron 24 minutos para llegar al lugar y poner conos, poner cintas de emergencia y dejar agentes de la Policía Municipal de Tránsito en el lugar. Pero además de ello, Villanueva es uno de los municipios con más cámaras de seguridad del departamento de Guatemala. Y ahí es donde nosotros cuestionamos a las autoridades. ¿Para qué son las cámaras de seguridad? Las cámaras son para controlar a los vecinos, para controlar a los opositores políticos, para ver otras cosas y no la seguridad de los ciudadanos. Se supone que para eso son las cámaras, para darle seguridad a los vecinos. Y eso no solo puede ocurrir en ese municipio, puede ocurrir en otros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pareciera ser que no les interesa, porque es que son 24 minutos, tiempo suficiente para llegar al lugar. Ahora hay justificaciones
por todos lados. En ese segundo vehículo iban María del Rosario Velázquez, de 74 años de edad, y sus nietos, Harvey Gómez, de 20 años, y Yasmín Gómez, de 24 años. Ellos resultaron con golpes, pero por supuesto que con el trauma de haber caído a ese agujero. Veamos el siguiente video, veamos en pantalla los videos que demuestran las horas exactas en que los vehículos caen al agujero. Ya lo vio usted ahí en pantalla. Vieron los videos de los momentos exactos, de la hora, los minutos exactos y los segundos exactos de cuando el primer vehículo y el segundo vehículo caen en este hoyo, en este hundimiento de más de 20 metros en ese momento, y que ahora pues son más de 30 metros, y las autoridades están trabajando con el propósito de intentar localizar el primer vehículo que cayó. Pero lo que pareciera, o lo que me genera a mí diferentes comentarios y reacciones, es que al parecer el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, no tiene estas horas y presentó otras horas en una conferencia de prensa en donde, en lugar de explicar, solidarizarse con las personas afectadas, empezó a atacar a las personas que lo han criticado en redes sociales. Pero no solo eso, también empezó a atacar a diputados que llegaron a hacer una verificación al sector. Entonces, y no solo eso, también se dedicó a mentir en lugar de asumir su responsabilidad. Pero bueno, veamos este video en donde usted va a ver la reacción del alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, en donde se empieza a explicar y después empieza a perder los estribos. Véalo. Importante, y lo quiero mencionar, a las 5:35 el director Gavino Coló, 5:35 el director de agua y saneamiento está en el lugar para la emergencia. Quien diga, y vinieron algunos diputados a decir acá que la municipalidad no lo había hecho, es mentira, y que me lo vengan a demostrar. El ingeniero Gavino Coló se metió al hundimiento, y gracias a él y a un compañero bombero que no tengo el nombre acá a la mano, ellos dos rescataron a las 4 personas. Si ellos no hubieran actuado de esa manera, estuviéramos lamentando otras situaciones, y no lo hicieron. Entonces yo quiero dejar claro que venir a politiquear y hacer videitos es fácil, pero nadie, ni nosotros ni yo, me metí al hundimiento. Los compañeros sí lo hicieron, el compañero bombero y mi director de agua y saneamiento, y eso es importante decirlo, porque eso es valor, y eso significa que gracias a esa acción, en 1 minuto 45 segundos sacaron a la primera persona del hundimiento. Vamos y continuamos. 5:40 se da aviso a las autoridades correspondientes y se evacúan los sectores aledaños, y cerramos completamente las vías en el sector. 6:45 el equipo municipal y bomberos rescatan a la primera persona. Sábado 24:07 de la noche, equipo de rescate inicia ya el descenso para poder terminar de evacuar a las personas. Acá lo pueden ver, esas son las acciones que el equipo está haciendo. Los compañeros se están acercando, vecinos y vecinas, gente que pasaba por el lugar. Aquí está el ingeniero Coló con capa amarilla, con el equipo. Los vecinos se acercaron, una persona sacó de su vehículo una escalera, y con esa escalera fue la primera que bajaron en el hundimiento. La verdad que es increíble la actitud del alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, Marvin. O sea, en ese tipo de situaciones, una emergencia donde hay personas desaparecidas, tomar estas actitudes, creo que pues eso te dice mucho del funcionario, ¿no? No, y es que aquí parte de lo lamentable, Sonny, es de que 2 familias cayeron al agujero, ¿verdad? Imagínense ustedes, uno ir en su vehículo,
por esa carretera y caer al lugar, ¿verdad? Y es en una zona céntrica de un municipio, de los municipios más grandes del departamento de Guatemala, ¿verdad? Es decir, de que uno entiende que hay a veces emergencias, hay a veces accidentes, por supuesto, pero asumir esta actitud de retando que se quiere politizar, yo creo que eso deja mucho que desear. Pero también a mí lo que me llama poderosamente la atención, Sonia, al final de cuentas es cómo va a ser posible que entre el momento que cae un vehículo al agujero y luego cae el otro, pasaron 24 minutos, nada más. 24 minutos nada más, dicen algunas personas, algunos funcionarios municipales, pero son 24 minutos en los que se pudo haber hecho mucho. Pero si pudo haber evitado que cayera el segundo vehículo. ¿Y por qué? Porque esto, como yo lo decía, le puede pasar a cualquier persona. Le puede pasar a cualquier persona, a los productores de aquí del canal, a nosotros. Y entonces, al mismo alcalde. Al mismo alcalde incluso. Sobre todo ellos que andan en esas grandes camionetas. Y ¿verdad? con su gran comitiva. Y su gran comitiva. ¿Y qué pasa? Pues, entonces... así rapidito decirlo, al alcalde de Gramajo, adelante lleva las motocicletas, los motoristas Exacto. de la MUNI y otro carro adelante, él va en medio y aparte va otro Les atrás. puede pasar a ellos Sí, también. Entonces, señor alcalde, aquí el tema no es un tema menor. Es un tema que implica vidas humanas y implica el bienestar de los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, no es un tema menor. Tal y como lo mencionábamos la semana pasada en el programa, claro, sobre la tragedia en Quetzaltenango de la cervecería Gallo. ¿Y por qué lo volvemos a mencionar? ¿Por qué vuelvo a hacer énfasis en esto? Porque son tragedias que probablemente se pueden evitar si se toman las medidas de emergencia adecuadas, si se toman las medidas de mitigación. Pero pareciera ser que, como dijo alguien en redes sociales, que en este país salimos de un hoyo para meternos en otro hoyo, ¿verdad? Y valga esta analogía también para el tema de la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Porque pareciera que este país no avanza. Avanza 3 pasos y retrocede 4, ¿verdad? Entonces, eso es lo lamentable, que las autoridades deben asumir su responsabilidad. Porque cuando están en campaña, ahí sí todo bonito, y ya los estamos viendo ahorita. Claro. En campaña todo es bonito, ¿verdad? Pero a la hora de asumir responsabilidades, no les interesa. El propio Gramajo. Sí. El propio Gramajo es el ejemplo de eso. Exacto. En campaña todo bonito y ahora no quiere dar la cara. Entonces, ahí es el tema, ¿verdad? Que obviamente es una emergencia, entendemos al alcalde que es una emergencia y que no esté en sus manos resolver todas esas cosas. Pero hay que ser un poco más empático con los ciudadanos. Claro. Y partiendo de eso, televidente que nos está aquí viendo, les quiero plantear algo. Ustedes acaban de ver el video del alcalde de Villanueva, ¿verdad? Que él decía que las horas, que esto y que la hará, y mencionó que había un trabajador de la MUNI que llegó ahí a auxiliar a las personas que se habían caído. Pues resulta que... Nos pusimos a investigar un poco. Con el aporte de digamos, los ciudadanos que estuvieron ahí pendientes de la emergencia, los ciudadanos que estaban en redes sociales dándole seguimiento, los guatemaltecos que estaban ahí cerca del sector. Y que constantemente nos contactan en redes sociales. Exacto, ¿verdad? Y que nos envían la información. Entonces, a lo que voy es de que resulta que hay un video en TikTok, que se subió en TikTok, un usuario lo subió, en donde muestra que hay un señor que estaba en el lugar. Un señor que tenía una camisa blanca y un pantalón negro. Un pantalón negro, y él andaba viendo porque son 2 hundimientos, ¿no? Que están uno seguido del otro. Y él estaba viendo para abajo y decía, hay 2 carros aquí, hay 2 carros acá. Y él incluso dice, necesito un lazo, vayan a conseguir un lazo. Entonces, resulta que el alcalde toma en su conferencia de prensa y dice que aparentemente era un trabajador municipal el que estaba ahí, que con el apoyo de otros bomberos lograron rescatar a la gente. Entonces, le vamos a poner este video para que usted vea el asunto. Le vamos a poner ese video. Es un video que dura 1 minuto con 23 segundos, pero ahí usted va a ver cómo un guatemalteco con su teléfono empezó a grabar la emergencia y cómo ve a ese ciudadano guatemalteco que está intentando ahí ver qué es lo que hacía, pidiendo un lazo para bajar y sacar a la gente, y que en efecto él fue uno de los que apoyó y sacó a la gente. Entonces, vamos a ver ese video y ahorita vamos a comentar algo muy importante de eso, porque también hay una imagen y un comentario que quiero hacer después. Vamos a verlo. Se hizo más grande el hoyo.
piso más grande ahorita. Está derrumbando. Don, quítese de ahí. Ustedes no tienen un lazo. Voy a averiguar. Un lazo para bajar porque hay gente dentro del carro. ¿El carro se fue o no? Sí, un lazo necesito. Y aquí no hay nada. Uno que está Solo uno. Aquí. Dos carros dicen que se fueron. Y aquí tiene cuidado porque se va a explotar. Se está hundiendo más, tengan cuidado. Imagínense ustedes ir con su vehículo y de repente ver que otro adelante cae y, o sea, qué escena, la verdad. Y la verdad que mis respetos para este señor que, a pesar que estaba en una zona de riesgo, porque era una zona de riesgo, en el video se ve perfectamente que se cae, ahí se cae una parte de este hundimiento. Entonces creo que hay que ver esto. Y lo importante de todo eso también, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Resulta que en redes sociales salió la hija de este señor a hacer una publicación en Facebook, hizo un posteo y explicaba y le llama mentiroso prácticamente al alcalde de Villanueva y le dice, la persona que usted menciona que era un trabajador municipal y que supuestamente estaba teniendo la emergencia, nunca llegó. Usted, el que ve en ese video, es mi papá, dice, quien estaba auxiliando a las personas. Dice, mi papá no merece reconocimiento ni nada, pero solo hay que dejar claro, no era ningún trabajador municipal, ni de la Conred, ni bomberos municipales. Era mi papá con el apoyo de bomberos voluntarios. Entonces creo que es muy importante hacer énfasis en esto, porque no tenemos que tratar siempre de hacer quedar bien a la alcaldía de Villanueva, ¿verdad, señor alcalde? Y es que aquí pareciera ser que el alcalde está mintiendo, ¿verdad? Y eso es grave por los hechos que se suscitaron. Entonces aquí nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó en el lugar? En ese sector hay un colector que transporta el agua de los tragantes. Pero adicionalmente a ello, lo que provocó esta tragedia, lo que provocó que el drenaje colapsara, fue luego que se rajó la tierra y el agua, provocó este hundimiento. Pero hasta el momento no sabemos realmente qué fue lo que pasó en el lugar. Vamos a corte y regresamos en el siguiente bloque para seguir analizando la tragedia en Villanueva. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en sintonía del programa Somos el Combo, que se transmite en el canal Más TV. Usted aquí a mi espalda puede ver una foto aérea, una foto de Google Maps en donde se puede identificar el lugar donde ocurrió el hundimiento, esta tragedia en Villanueva. Pero antes de irme a ese cuadro y mostrárselo, quiero hacer referencia a un punto muy importante. En junio ocurrió el primer hundimiento en el kilómetro 14.5 de la carretera al Pacífico. Fue en este punto. Este punto fue donde ocurrió el primer hundimiento, en el que se estuvo trabajando por más de 4 semanas en el lugar para rellenarlo y volver a poner concreto y que los carros volvieran a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó 3 meses después? 3 meses después, otra tragedia, otro hundimiento. Y fue a 300 metros de distancia de donde ocurrió el primero, acá en este punto. Un hundimiento en donde hay 2 agujeros y donde ocurrió frente a la Plaza Villanueva. Este es un mapa en el que usted puede ver el paso a desnivel en donde se ingresa al municipio de Villanueva. Este hundimiento ocurrió acá. La falla se encontró acá, pero el temor que tienen los habitantes de Villanueva es a que vuelva a ocurrir otro hundimiento. Podría ser acá, 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 en todos estos, incluso en este lugar. ¿Por qué? Porque el colector que colapsó atraviesa toda esta área, y no solo esta. Este es el ingreso para Villanueva.
y aquí hay una recta, son 2 kilómetros aproximadamente para llegar al Parque Central de Villanueva. Ahí atraviesa el colector que colapsó y que provocó el hundimiento en donde lamentablemente se perdió la vida de una madre y una hija. Esta noche hablamos sobre una nueva tragedia que enluta a familias guatemaltecas y se trata del hundimiento en Villanueva, para lo cual se necesitan muchas respuestas y muchas explicaciones, pero muchas de ellas no les están llegando a los ciudadanos. Para este programa invitamos al alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, pero lamentablemente no quiso asistir, a pesar de que se le llamó en varias ocasiones. Incluso una de sus asistentes nos atendió y prometió que devolvería la llamada, pero lamentablemente esto no sucedió. Aquí quiero hacer especial énfasis también que hablamos con el señor José Luis Alejos, secretario municipal. Señor Alejos, usted también nos mintió, porque dijo que el alcalde era abierto con los medios de comunicación y que aceptaría nuestra invitación y devolvería la llamada, pero esto nunca pasó. De igual manera, se invitó al secretario ejecutivo de la CONRED, Óscar Estuardo Cosio Cámara, pero tampoco aceptó. Yo no sé a qué le temen los funcionarios, a ser cuestionados, a no venir a los programas, y eso es que es una entrevista donde ellos pueden defenderse y dar sus puntos de vista. No quiero pensar qué va a pasar el día de mañana que publiquemos una investigación en Vox Populi sobre ellos. Se van a esconder no sé dónde, pero si a este programa no quieren venir, sí lo lamentamos, porque es un espacio donde van a tener voz y donde van a poder dar sus puntos de vista. Lamentable. La Municipalidad de Villanueva asegura que el 21 de junio hizo una revisión, un estudio al colector en el que precisamente ocurrió la tragedia y que en ese momento el colector estaba en óptimas condiciones, así como lo oye, en óptimas condiciones. Y que entonces no saben qué fue lo que pasó, porque todavía siguen buscando el por qué ocurrió este hundimiento. Pues resulta que este hundimiento ocurrió a 300 metros de donde fue el primer hundimiento del kilómetro 15 de la carretera al Pacífico. En teoría, se debió haber realizado un estudio después de que pasó eso, pero solo fue una revisión con una camarita dentro del colector para ver si tenía alguna rajadura o no. Pero en fin, entrevistamos vía telefónica a Byron Morataya. ¿Quién es él? Es el vocero de la Municipalidad de Villanueva, a quien cuestionamos sobre este estudio o este famoso estudio que hicieron el 21 de junio en el que no encontraron ningún problema en el colector. Y también no dejamos de pasar la oportunidad para hacerle la invitación al alcalde Javier Gramajo y reprocharle el hecho de que atienda a otros medios y no atienda a Somos el Combo. Escuchemos esa entrevista con el vocero de la Municipalidad de Villanueva, Byron Morataya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Byron. Mucho gusto. Les habla el periodista Sonny Figueroa. Sonny, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, mucho gusto, Byron. Fíjese, Byron, que le llamo porque durante todo el día de ayer estuvimos intentando hablar con el alcalde Gramajo para hablar sobre el tema de lo ocurrido recientemente en el municipio con el hundimiento. No tuvimos éxito, nos respondió un asistente quien dijo que posteriormente no le iba a pasar, incluso nos atendió del teléfono del alcalde, el secretario municipal, el señor José Luis Alejos, quien aseguró que nos iba a atender una llamada, ¿verdad? O una entrevista, porque en realidad lo estamos invitando para una entrevista en el programa que conduzco junto a mi colega Marvin del CID. Entonces, pero partiendo que no hemos tenido respuesta, pues lo llamamos a usted para que nos pueda atender algunas interrogantes en relación a esta situación, ¿verdad? El hundimiento ocurrido. Ok, perfecto, Sonny, mucho gusto. Yo soy el oficial a cargo de la comunicación que estableció el SCI acá en el comando, donde hay un puesto de control.
Entonces, estoy a cargo de brindar las declaraciones y la información que se tiene al momento de los avances acá en el hundimiento. Ok. Bueno, entonces aquí también conmigo está mi colega Marvin del CID para que lo tengas presente y por si te va a hacer alguna pregunta. Entonces, mira, yo comenzaría preguntándote, en algún momento ustedes explicaban de que se hizo una revisión previa, un estudio a este colector que fue el que colapsó y provocó prácticamente el hundimiento. ¿Cuándo fue esto, Byron? Ok, solo para aclarar ese punto, el colector colapsó definitivamente. Las causas de las cuales llevaron al colapso son las que están pendientes de determinar, debido a que hay muchos factores que pueden influir, aparte de la presión, en este caso del agua, que puede sobrepasar la cantidad que soporta el colector. Pueden existir otras, que esas se van a determinar a través de las pruebas técnicas que se realicen. En el mes de junio se hizo una expedición con el equipo de agua y saneamiento en los colectores para determinar si existía algún tipo de problema, algún tipo de rajadura o algo que pudiera impedir, en este caso, que ellos siguieran trabajando. Esto se hizo como medida de prevención después de que surgió el hundimiento en el kilómetro 14.5 y validar, en este caso, que la red que estaba más cercana en ese momento pues no tuviera ningún problema. De la misma forma se evaluó esto de acá de la calzada Concepción y se evaluó las conexiones de los colectores que están sobre la CA9, que se dirigen hacia Santa Clara y abarcan también la ruta hacia Bárcena. Ahí se hicieron visitas y se documentó, en este caso a través de la cámara que se utiliza, si existía algún problema, algún taponamiento o una rajadura que estuviera haciendo que el agua estuviera desviando hacia algún punto, y en ese momento se descartó. O sea, que en esa revisión que se hizo el 21 de junio, que digamos que fue la última que hizo la municipalidad, no encontraron alguna anomalía en el colector. No hubo ninguna anomalía, en efecto, no hubo ninguna anomalía. Todo eso se hizo para, en este caso, descartar algún peligro después de lo sucedido en el hundimiento y que la red de colectores alrededor estuviera trabajando sin ningún problema. Byron, mucho gusto. Te saluda Marvin del CID. Mucho gusto, Marvin. Mucho gusto. Tengo una pregunta ahí. ¿Qué fue lo que realmente pasó en este hundimiento tan trágico y que ha enlutado a algunas familias? Sí, como le comentaba a Sony, en este momento lo visible es que el colector definitivamente colapsó. Las causas técnicas y demás, en este caso las instituciones como Conred, Insibume, técnicos especializados de estudio de suelo como que trabajan en Covial, están realizando estudios específicamente para determinar. Como en su momento sucedió en el 14.5, hay una falla geológica que también abarca este punto. Yo no sé si recuerdan, cuando se sucedió este hecho en el 14.5, se hizo una revisión y se encontraron que en algunas empresas alrededor habían existido como pequeñas rajaduras. Curiosamente, en esos puntos no pasaba la transversal del drenaje. Entonces se hicieron expediciones por parte de Conred para determinar, y en conjunto con el Insibume se pudo detectar que sí, en efecto existía una falla geológica que posiblemente había causado el colapso en ese punto. Entonces acá, en la calzada Concepción, de la misma forma tenemos una parte de la falla que está localizada, pero es prematuro todavía aseverar en este caso de que ese haya sido el origen. Eso se va a determinar. Hay que, prácticamente con los trabajos de excavación que se van a hacer en la parte de búsqueda de las dos personas desaparecidas y el vehículo, vamos a encontrar algo que todavía no hemos logrado ver, que podría estar debajo Byron, de esta. pero aquí lo que llama la atención es que nos estás diciendo de que se habían hecho estudios y todo y que no se detectó ninguna falla. ¿Cómo podemos interpretar eso? Si al final de cuentas hay personas fallecidas, personas desaparecidas, no se puede quedar en una simple que estamos investigando, que sea, ¿qué pasó realmente? ¿No hicieron los estudios como correspondía? Las familias están esperando respuestas, ¿verdad, Byron? Sí, entiendo, Marvin. Como te comentaba, los estudios conllevan un tiempo determinado para poder presentar respuestas. Ayer, por ejemplo, que se hizo el estudio de radar para detectar si existía alguna posibilidad de encontrar el vehículo, se usó tecnología que no es específicamente para tipo de búsqueda, se utiliza para encontrar recursos hídricos y en este caso perforación de pozos. Y al detener una parte que da una señal de metales,
permitió en este caso detectar la profundidad posible en la cual se encontraría el vehículo. Las pruebas en este caso se hicieron ayer con este tema, se pudo tener información que eso fue más rápido de los otros estudios de suelo que se están haciendo por parte de Covial. Ahora bien, con el tema de lo que trabajamos como municipalidad en el mes de junio, fue una expedición dentro de los colectores para ver si había algún tipo de rajadura. En ese momento no había ninguna y por eso descartamos peligro para poder continuar con los trabajos. Byron, y una consulta, ¿y ustedes tienen copia de esos informes o, no sé, videos, fotografías, documentos escritos, textos en donde, digamos, que se corrobore que la municipalidad hizo estos estudios o esta revisión del lugar? Presentamos un video, la cámara capta ciertos fragmentos. Hay un punto en el cual la cámara ya no llega y el ingeniero, en este caso de agua y saneamiento, que estaba haciendo la ruta, utiliza su teléfono para grabar una parte a donde ya no llegó la cámara, y ese video fue el que presentamos al momento de la conferencia. Yo se lo puedo compartir. Ok, muchas gracias, te agradecería que nos lo compartas, pero mira, aparte de ese video, no hay otra prueba de que el colector no tuviera rajaduras, o sea, porque no sé si en el video se puede apreciar todos los detalles, no sé si me explico. Sí, podemos solicitar los informes a través de la unidad de agua y saneamiento para, en este caso, determinar todo lo que se encontró y cómo fue que a través de esto nosotros enviamos a Covial nuestra postura en cuanto al estatus interno que tenían los colectores. Alterno a esto, y es importante mencionar, Conred e Insidume realizaron estudios también para determinar posibles rajaduras adicionales a las que se veían visualmente. Esos estudios, perdón que te interrumpa, Byron, estos estudios de Insidume y Conred, ¿cuándo se hicieron? Se hicieron paralelos a las revisiones que hicimos a colectores siempre en el mes de junio. Te pregunto esto porque a mí me llama la atención que me digas que la Municipalidad de Villanueva, que la Conred, que la Insibume, digamos que 3 instancias, ¿verdad? 3 instituciones hayan hecho estudios de estos colectores, pero resulta que el director de Covial, el señor Mario Aguilar, en una citación en el Congreso de la República dice que habían cavernas debajo de colector. Entonces, si se hicieron estudios, ¿no detectaron que habían cavernas debajo del colector también? En ese momento desconozco si el director de Covial se refería a las cavernas que se encontraron en el 14.5 o está mencionando la de la calzada Concepción. La de la calzada Concepción, en una reciente citación lo dijo con el diputado Cristian Álvarez. Eso se va a determinar, como te mencionaba. Ellos también, en este caso Covial ha realizado estudios. Hay que solicitarles también a ellos la información y que nos la puedan trasladar. Por el momento, lo que tenemos acá en el puesto de control es la información que han sido trasladada por todas las entidades que están en el lugar y que han tenido a bien esa información para poderla divulgar con los medios. ¿Y cuándo podemos tener copia de esos documentos de los estudios que se hizo ahí en junio por parte de la Municipalidad de Villanueva, Byron? Podría consultar, Sony, con la unidad para poder identificar en el momento para poderlo trasladar con gusto. Byron, y tal vez le envías el mensaje al alcalde que sí lamentamos que se le ha llamado y que nos han prometido volver la llamada y que estaba invitado al programa al programa, pero lamentablemente no responde las llamadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que él también responda cuando se le quiere cuestionar? Yo voy a trasladarle en este caso la información. Creo que ayer por la noche me notificó el asistente de que habían habido algunos periodistas que se habían comunicado. Yo le manifesté que podía darle mi número para poder comunicarse y darle la información necesaria. Voy a platicar con el alcalde para manifestarle el interés. Posiblemente no tuvieron ustedes espacio para hablar más con ellos, para especificarles de qué se trata el programa y demás, que a qué hora es todo. Yo le puedo trasladar esa información. Byron se les explicó todo. Lo que sucede es de que ellos prometieron devolver las llamadas y, como suele suceder, no las devuelven, ¿verdad? Entonces, sí es, digamos, un poco molesto porque se les quiere preguntar y se les quiere cuestionar, pero lo que hacen es evadir a los periodistas, ¿verdad? Entonces, yo sí te pediría, por favor, que le digas al alcalde que se le estuvo llamando, porque el alcalde, de hecho, ha salido a cuestionar a quienes lo cuestionan a él, ¿verdad? Ha salido a decir de que se está politizando todo esto y no queremos que después él salga a decir de que por qué no se le invitó al programa, pero lamentablemente nunca devolvieron las llamadas, ¿verdad, Byron? No, entiendo tu postura, Marvin. También te pido comprensión por la parte nuestra.
hemos estado evaluando y pidiendo el apoyo necesario para poder solventar esta situación. Entendemos la postura de la prensa que quiere tener información también y hemos tratado la manera de poder dárselas la rapidez posible. Podría ser que ayer no tuvo la oportunidad de poderles atender como fue posible. Yo en la mañana también le estuvieron llamando para algunas entrevistas. Yo me encargué de atenderlas en algunos programas de radio, pero en este caso yo le traslado la información sin ningún problema. Muchas gracias, Byron. Te lo agradecemos bastante por el espacio brindado y estamos en comunicación constante. Escuchaban ustedes a Byron Morataya, el vocero de la Municipalidad de Villanueva. Lamentablemente, el alcalde de ese municipio, Javier Gramajo, no quiso asistir al programa Somos el Combo, pese a las reiteradas invitaciones. Lamentable alcalde. Quiero hacer énfasis aquí en este punto que el pasado martes hubo una conferencia en Casa Presidencial. Una conferencia a donde el vocero o el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, únicamente invitó a algunos medios y a algunos periodistas. ¿Por qué? Porque ya es la costumbre de este funcionario de estar bloqueando el trabajo periodístico de los medios que lo cuestionan, de los periodistas que lo cuestionan. Ahí el presidente Alejandro Yamatei se había reunido previamente con las víctimas, con familiares de las víctimas, para hablar sobre el tema del hundimiento en Villanueva. Desconocemos a fondo realmente qué fue lo que pasó ahí. Teníamos algunas preguntas para el presidente Alejandro Yamatei, pero el presidente Alejandro Yamatei tiene más de 2 años de no dar conferencias de prensa. Lo que hacen es hacer simulacros de conferencias de prensa, en donde únicamente invitan a los medios y a periodistas que no los van a cuestionar. Habemos un grupo de periodistas, de comunicadores y de medios a los que nos tienen marginados. Solo le recuerdo al señor Kevin López Oliva, que no es la primera vez que lo hace. De esto ya están enterados los organismos de prensa a nivel nacional e internacional. El poder es efímero y usted no va a ser secretario de Comunicación toda la vida, señor Kevin López Oliva. Lamentamos porque teníamos muchas preguntas en torno a la tragedia de Villanueva y muchas otras preguntas que le hemos querido hacer al presidente Alejandro Yamatei, pero usted y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad bloquean nuestro trabajo y eso contraviene la libertad de prensa y la libertad de expresión. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque en el programa Somos el Combo junto a mi colega Sonny Figueroa. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por estar en sintonía en Somos el Combo y así le damos ya la llegada al tercer bloque, al segmento final de este programa, en el que nos enfocamos en una tragedia que lamentablemente ha dejado 2 personas desaparecidas. Mi solidaridad con la familia de la madre y su hija que perecieron por esta tragedia, ¿verdad? Llegamos a las conclusiones de este tema. Marvin, lamentable. Yo tengo que catalogar de lamentable la actitud del alcalde Javier Gramajo de no querer dar una entrevista a nosotros en donde se le iba a cuestionar, ¿verdad?, sobre la labor de la municipalidad ahorita, cubriendo la emergencia, pero también previo a la emergencia, ¿verdad? ¿Qué hizo la municipalidad? Eso lo tengo que recalcar. Recalco también la aptitud de no querer dar una entrevista también del secretario de la CONRED, el señor Óscar Cosio Cámara, y también la actitud del gobierno de Guatemala, porque esa tragedia en Villanueva, por supuesto, pero se involucró el gobierno central. ¿Por qué? Porque la CONRED pertenece al gobierno central y se involucra el presidente Alejandro Yamatei, pero resulta que el presidente Alejandro Yamatei hace una conferencia de prensa en donde se invita previamente a la familia y a los medios de comunicación, que en realidad los vamos a cuestionar y a cuestionarlos sobre qué es el trabajo que están haciendo, a cuestionar por qué antes no habían hecho ese tipo de revisiones. No nos invitan. Entonces, yo me quedo con eso. Lamentable la actitud de nuestras autoridades. Sí, es que Sonny, ahí yo creo que es una serie de factores, ¿verdad?
una serie de factores. ¿Por qué? Porque lamentablemente se había registrado un hundimiento en el kilómetro 14.5 hace algunos meses. Obviamente se tenía que hacer una revisión exhaustiva de lo que está sucediendo alrededor de esa red de colectores. ¿Por qué? Porque aquí estamos lamentando otra nueva tragedia. Otra nueva tragedia que, como lo decías, enluta a más familias guatemaltecas. Y el trabajo de las autoridades municipales es precisamente no ser adivinos, ¿verdad, Sonny? No, por Porque supuesto. tampoco tienen una bola de cristal y esto va a pasar, pero creo que sí hay planificación, Y prevención. prevención, y eso se debe hacer. Porque qué bonito en campaña decir un montón de cosas y después victimizarse, que se me está atacando, que se está politizando. Si al final de cuentas aquí lo que queremos es que rindan cuentas. Muchos funcionarios en este país lamentablemente están acostumbrados solo a responder lo que les conviene a través de sus voceros, sus agencias de relaciones públicas. Ese es por el lado de los periodistas. Pero por el lado de los familiares, Sonny, esto le puede pasar a cualquier persona en otro momento, a otras familias. Entonces, el tema es grave, ¿verdad? Y aquí lo que vos decías de que el presidente Alejandro Yamatei dio una conferencia de prensa. Claro, pero dan conferencias de prensa para que no se les cuestione, ¿verdad? Entre comillas. Y esto, digamos, yo se lo vuelvo a repetir al señor Kevin López Oliva, el secretario de Comunicación de la Presidencia. Él no es dueño de la información. La información es un bien público, es un bien que le pertenece a los ciudadanos y nosotros como periodistas somos el canal de comunicación para transmitir esos mensajes. ¿No les gustan los cuestionamientos? Ese no es mi problema, ni el problema de mi colega Sonny Figueroa, ni el problema de otros compañeros periodistas. Pero señor Kevin López Oliva, ustedes tienen que rendir cuentas, les guste o no les guste. Parece que es una experiencia. Lo está llevando hacia otro lado, ¿verdad? Y recuérdese que el poder no dura para siempre y el cargo tampoco. Bueno, sí, la verdad que sí. Y también un punto muy importante, que esperemos que la Municipalidad de Villanueva responda, que la Conred responda, porque pareciera que Villanueva ahora es el centro de hundimiento, ¿verdad? Entonces, ese es un temor muy importante que tienen las personas ahí. Ya lo dije en la anterior explicación que hice en la pantalla. En esa explicación resalté un punto muy importante. Los vecinos de Villanueva tienen miedo a que ocurra otro hundimiento. Ya pasó el primero en junio, pasó ahora otro en septiembre. Pareciera que dentro de un par de meses va a ocurrir otro dentro de un par de semanas. Entonces es primordial que se le dé énfasis a este lugar porque pareciera que esos colectores están dañados todos. Y es que lo que pasa, Sonny, es de que el municipio de Villanueva es un municipio de los más grandes del departamento de Guatemala, donde viven miles de personas, ¿verdad? Por esas avenidas, esas calles transitan muchos vehículos y no solo vehículos de transporte liviano, transporte pesado. Claro. Y esto puede provocar más tragedias. Aquí lo que urge es un estudio integral, un estudio a fondo. Señor Gramajo, ser alcalde no es fácil. Hacer campaña tampoco, pero en campaña se prometen muchas cosas. Y que al parecer los ciudadanos de Villanueva le están pidiendo explicaciones. Y nosotros desde aquí también se las pedimos. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos de Villanueva, muchas personas nos han llamado porque querían verlo en este programa, donde usted explicara mucho de lo que está sucediendo y también para que le hablara a los ciudadanos, ¿verdad? A través de este programa, como repito nuevamente. Sí, yo creo que al final esta es una conclusión muy grande, ¿verdad? Que lamentamos la actitud de las autoridades, lamentamos de que esta tragedia reciente que pasó, lamentablemente 2 personas perdieron la vida, no se haya prevenido, y también lamentamos que se esté actuando de una forma como esta, ¿verdad? No aceptando los cuestionamientos y que se esté realizando ataques. Señor alcalde, este espacio seguirá abierto para que usted pueda venir y para que dé explicaciones,
porque lo que pasa en Villanueva no lo va a solucionar en una semana, seamos sinceros. Entonces, este espacio va a seguir abierto para que usted pueda venir, para que dé su postura, para que explique a los ciudadanos qué es lo que está haciendo usted para prevenir estas tragedias. Recuérdese que usted no lo está haciendo de gratis el puesto que tiene ahí también, señor alcalde. Es uno de los alcaldes que más gana. Es uno de los alcaldes que más gana más de 100,000 quetzales mensuales por su sueldo y por todas las dietas que tiene del Consejo Municipal. Entonces, o sea, los ciudadanos le exigen por ese sueldo que usted tiene, cumpla también. Entonces, es así como finalizamos este segmento en el que hablamos sobre la tragedia del hundimiento en Villanueva. Ahora presentamos la investigación de la semana. La investigación de esta semana tiene que ver con el presidente Alejandro Yamatei. Y su círculo cercano. Y su círculo cercano. Presentamos una nota, una investigación periodística que se titula La red familiar del secretario privado de Yamatei. ¿De qué estamos hablando? Tras dejar su puesto como director administrativo financiero de la desaparecida Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, esta comisión que generó demasiados comentarios, el señor Maynor Alfonso de la Rosa Palacios fue nombrado como secretario privado de la presidencia, es decir, de Alejandro Yamatei, con un sueldo de 51,625 quetzales. Esta persona, Maynor Alfonso de la Rosa Palacios, también ha recibido 22,800 quetzales en dietas por integrar la junta directiva de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones Guatel, al ser el delegado del Ejecutivo, es decir, el delegado del presidente. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. Pero antes de ir a otro punto muy importante, usted se preguntará, ¿y quién es ese tal Maynor Alfonso de la Rosa Palacios? Es amigo del presidente Alejandro Yamatei y es amigo del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Entonces, le damos estos datos para que usted los tenga presentes, pero aquí vienen otros más fuertes. Es, digamos, parte del círculo más cercano del presidente Alejandro Yamatei. En Vox Populi hemos publicado varias investigaciones, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son muchas investigaciones. Y resulta que la esposa del señor de la Rosa es Luz Elvira Hernández Andrade y fue contratada como asesora de Óscar Alberto Hernández Romero, el jefe de la Intendencia de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, con un salario mensual de 25,000 quetzales. Sí, esa oficina donde todos tenemos que pagar impuestos cada mes, ¿verdad? Y es que además la cercanía del señor de la Rosa con el presidente Alejandro Yamatei y con Miguel Martínez también permitió que la hermana de Maynor Alfonso de la Rosa Palacios, Caroline Denise, también de la Rosa Palacios, y la madre de ambos, Telma Araceli Palacios Reblorio, fueran beneficiadas con cargos públicos. La primera en el INGUAT y la segunda en el Ministerio de Educación. Obviamente, la mamá de la señora Telma Araceli ya trabajaba en el gobierno, pero en diciembre del 2021 se le promovió como directora departamental del Departamento de Educación del Departamento de Santa Rosa, lugar de donde son originarios, pero exactamente de Barberena, Santa Rosa, Sony. Y es que ahí también el padre del secretario privado del presidente Alejandro Yamatei tiene un cargo público. Se trata de Luis Alfonso de la Rosa Reyes, quien es concejal de la alcaldía. Y el hermano también del secretario privado de Yamatei, Luis Mario de la Rosa Palacios, es jefe departamental de la Contraloría General de Cuentas. Ustedes podrán decirme, pues esos cargos ya los tenían antes de ocupar, antes de que el señor de la Rosa llegara a ocupar un cargo público. Lo mencionamos como referencia nada más, pero obviamente el cargo de su mamá y su hermana son por influencias políticas.
¿Por qué? Por ser del círculo cercano del presidente Alejandro Yamatei. Y es que aquí hay otro dato importante, Sonny, los salarios. ¿Cuánto ganan? Los salarios. La verdad que, por ejemplo, en el caso de la hermana del señor Maynor Alfonso de la Rosa Palacios, tiene un sueldo de 11,000 quetzales en el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, y no sabemos qué hace. Voy a mencionar algo ahí antes de que continúes, antes de que digas la cifra total, porque yo creo que esto es bien relevante. Resulta de que eso también nos lleva a la famosa marca país, ¿verdad? Sí, a la famosa marca país. ¿Cómo es que se llama la directora del Instituto Guatemalteco de Turismo, Son? Anayansi Rodríguez. Muy cercana al secretario privado Alejandro Yamatei. Y resulta que la hermana de este funcionario es contratada en el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Una institución que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán, porque se gastaron 6.8 millones para la marca país, en un logotipo seriamente cuestionado. Sonny, ¿de cuánto es el salario entonces de esta familia? Entonces, para hacer esta referencia, Maynor de la Rosa trabajó en el centro de gobierno, el secretario privado de Yamatei. Anayansi Rodríguez, la actual directora del INGUAT, trabajó en el centro de gobierno. Entonces ellos eran compañeros de trabajo. Ahora tienen diferentes puestos. Y da la casualidad que cuando Anayansi Rodríguez llega al INGUAT, llega la hermana de Maynor de la Rosa a ganar 11,000 quetzales y no sabemos qué es lo que hace. Porque el INGUAT no quiso decir. Y hay otro dato relevante. Caroline Denise de la Rosa Palacios, quien ahora trabaja en el INGUAT, también tiene una plaza en el Ministerio de Educación. Como maestra. Como maestra, la cual está congelada para pasar a ocupar un cargo en el INGUAT. Sí. Es decir, O sea, hay muchas cosas ahí, hay ¿verdad? muchas cosas, sí. Entonces imagínense, cuando se vaya Anayansi Rodríguez del INGUAT, ella tal vez va a dejar su puesto en el INGUAT, pero ella regresa a Barberena de Santa Rosa a continuar con su plaza de maestra. Entonces, lo que vemos es ese tipo de cosas. Pero ella gana 11,000 quetzales ahí, que no, como le decía, no sabemos qué es lo que hace porque el INGUAT se negó en dar esa información. Y ahora vamos en el caso de la mamá del secretario privado de Yamatei, la señora Telma Araceli Palacios Revolorio. Ella tenía un puesto ahí dentro del Ministerio de Educación, específicamente en Santa Rosa, pero da la casualidad que en diciembre del año pasado ella asume como directora departamental de educación en Santa Rosa. Pasó de tener un sueldo de 10,000 quetzales aproximadamente a tener un sueldo de 28,000 quetzales. Casi ¿no? 30,000 Casi quetzales. 30,000. Entonces, creo que aquí es un dato muy importante. Es directora departamental y gana casi lo que ganan algunos ministros, ¿verdad? Sí, lo que ganan. Entonces, creo que es muy importante dejar esto. Pero bueno, ahora voy al dato que mencionabas, Marvin. Al sumar los salarios de los 3 hermanos, ¿sí? De los 3 hermanos de la Rosa Palacios y de la mamá y de la esposa del secretario privado de Yamatei, suman 130,940. Para las personas que quieran dejarlo ahí, hasta en dólares se los damos, 16,787 dólares. Esto es lo que eroga el Estado de Guatemala en pagarle mensualmente a la familia de la Rosa Palacios. Esto sin contar las dietas que recibe Maynor Alfonso de la Rosa Palacios por ser integrante de la Junta Directiva de Guatel y lo que recibe en dieta su papá por ser concejal de la Municipalidad de Barberena Santa Rosa. Entonces eso aumenta más el pago, que puede llegar hasta 150,000. Entonces imagínate, Marvin, en una familia que el Estado esté pagando mensualmente 150,000. Grupos familiares metidos completamente en el Estado, beneficiándose del Estado. ¿Y dónde está la corrupción que tanto quería combatir el presidente Alejandro Yamatei y que tanto criticaba en campaña? Se le olvidó, ¿verdad, señor Yamatei? Se le olvidó porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo para meter a todas estas personas, crear el centro de gobierno. ¿Ya? O sea, fue lo primero que hizo. Y en el centro de gobierno, o sea, es que creo que hay algo muy importante que tenemos que decir, ¿verdad, Marvin? El centro de gobierno sabemos que no existe. Se cerró el 31 de diciembre. Y que fue diciembre. cerrado por la presión política y la presión de los medios de comunicación. Exacto. Porque y los ciudadanos. Y que por el presidente Alejandro Yamatei, él no hubiera cerrado el centro de gobierno, porque ahí tenía a una de las personas más cercanas a él, que es el señor Miguel Martínez. Claro. Por lo tanto, el centro de gobierno fue cerrado por presiones. Y recordemos que ese fue uno de los problemas entre el vicepresidente Guillermo Castillo y el presidente Alejandro Yamatei. Claro. ¿Por qué? Porque el centro de gobierno sirvió para darle trabajo a los amigos, a los compadres de Miguel Martínez. Y del mismo presidente. Entonces,
¿qué pasa después del cierre del centro de gobierno? Empieza a ocurrir lo que hemos denunciado ahorita, que todos los trabajadores del centro de gobierno, los amigos de Miguel Martínez y los amigos del presidente Yamatei, fueron a empezar a ubicarlos y en altos cargos. En diferentes cargos, exactos. Por ejemplo, Ana Yancy Rodríguez, la actual directora del INGUAT, ella no llegó de primero como directora del INGUAT, ella llegó como subdirectora. Destituyen a Maynor Cordón del INGUAT, que era el director del INGUAT, lo destituyen para darle el puesto a ella, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasa en el caso de Maynor Alfonso de la Rosa Palacios? Él no llegó como secretario privado de una vez, él llegó como subsecretario. Destituyen remueven al secretario y lo ascienden a él. Y es que aquí ¿qué hace el secretario privado? Esas funciones están definidas en la ley del organismo ejecutivo, pero tiene varias funciones y voy a mencionar una: llevar la agenda del presidente. Él es el que sabe quiénes son las personas que se reúnen con el presidente de la República. Por lo tanto, es una de las personas más cercanas al presidente Alejandro Yamatei. Lo fuimos a buscar y no nos atendieron. Y pedimos una entrevista con él a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Y sorpresa, ni siquiera nos respondieron, ¿verdad? Entonces, esto es inaudito, ¿verdad? Por supuesto. Es inaudito, pero vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir investigando. Y esto me trae, no sé, se me ocurre algo, Marvin, y creo que es muy importante tener aquí el comentario de las personas que nos están viendo. Sería interesante, no sé, un programa en el que le digamos a la gente: estos eran todos los que trabajaban en la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno y ahora tienen puestos en otros cargos. ¿Cuánto? O sea, la Comisión del Centro de Gobierno nos costaba $500,000 mensuales en sueldo. $500,000. Pero resulta que ahora incluso hasta puede costar más porque esas personas ahora tienen un puesto más elevado. Entonces creo yo que ese es un compromiso que vamos a asumir hoy con Marvin. Vamos a hacer un programa dedicado a los exfuncionarios del Centro de Gobierno y todo lo que significó y lo que sigue significando, porque adicional, ni siquiera hay información del Centro de Gobierno. Exacto. Hay algunos informes escuetos por ahí, pero realmente no sabemos qué era lo que hacían, ¿verdad? Pero muchos de ellos ahora ocupan altos cargos dentro del Estado guatemalteco. El combate a la corrupción eran mentiras, ¿verdad, señor Yamatei? Claro, entonces ya con esto damos por finalizado el programa. Gracias por estar en sintonía esta noche en Somos el Combo y asumimos el compromiso de que vamos a elaborar un programa. Tal vez no va a ser el siguiente, pero sí vamos a hacer un programa en el que vamos a hablar de los ex centro de gobierno y qué hacen ahora, en dónde están refugiados. Vamos a estar leyendo sus comentarios sobre qué piensan y buenas noches.